días, buenas tardes, noches para todos. Vamos arrancando este vivo sobre la Revolución Rusa. Lecciones sobre la Revolución Rusa para el presente. Vamos esperando que se vayan conectando todos. Estaremos con un invitado muy especial, Javier de Filocrítica. Así iremos intercambiando entre ciencias un poco lo que fue este acontecimiento. Ahí va empezando a llegar la gente. Buenas noches. Ahí van llegando. Ahí está Javi también. Ahí le vamos a mandar la invitación. Bueno, como decía, vamos a estar con Javier de Filocrítica, analizando un poco algunas reflexiones, algunas lecciones hacia el presente que nos ha dejado Ahí estamos. Ahí estamos, Javier, ¿cómo te va? Buenas noches, Buenas, ¿todo bien? buenas noches. Bien, acá. Me alegro. Domingo, demasiado domingo. Demasiado domingo, Eh, demasiadísimo. Eh, pero bueno, nos convoca la gran revolución de Así octubre. es, un tema de esos taquilleros que hay en el año, ¿no? Que está bueno para poder pensarlos, ¿no? Cada vez que llega a estas fechas. Y, y bueno, y también traerlos un poco al presente, ¿no? Un poco la idea de esta charla era poder trazar algunas líneas, digamos, de lo que fue esa revolución que ya quedó hace 104 años atrás, ¿no? No es poco. Y ver a ver qué reflexiones nos pueden ir acercando a ese momento. Eh, Medio como para ir arrancando esta charla, este vivo, para ir abriendo el juego. Me parece que estaba bueno pensar el acontecimiento en sí, ¿sí? Un año 1917 muy convulsionado para los rusos, donde se sucede una primera revolución, ¿sí? Allá por mediados de febrero para su calendario, impulsado por las mujeres rusas, ¿no? En aquel Día de la Mujer, iniciando ese levantamiento y obviamente, bueno, toda la masa obrera y pequeño burguesa que se suma, ¿no? Y logrando derrocar al nada más y nada menos que al zar, ¿no? De Rusia. Me parece que está bueno ir desglosando, ¿sí? El hecho, la revolución en sí, pensándolo como una acumulación, digamos, histórica que ha hecho el pueblo ruso. Y creo que esa es una primera línea hacia el presente, ¿no? Que podemos trazar. Que en esa acumulación histórica que se va haciendo, se va forjando una cierta conciencia de la clase, ¿no? De la clase obrera sobre las tareas que puede ir cumpliendo. No sé cómo lo ves vos, como para ir arrancando y después nos vamos a ir metiendo con otras cositas. Sí. No, estoy de acuerdo. El proceso lo podemos retrotraer a mucho antes. Eh, por ejemplo, al problema e incluso al debate que tiene Marx con los populistas rusos, con Vera Zasulich, más que nada, con Danielson y con otros, donde ya está el problema de la comuna rural rusa y la instalación del Ujú. capitalismo. Vera-Zasulich hace una lectura del Capital, que es, digamos, la obra, digamos, cumbre de Ujú. Marx. El tomo uno, la primera lengua, una de las primeras lenguas a la que es traducido, es al ruso. De hecho, Marx aprendió ruso para justamente poder tener una correspondencia, un intercambio con los populistas rusos. La crítica que le hace Zasulich es, bueno, según el desarrollo histórico que usted postula en el Capital, el capitalismo se convertiría en una especie de etapa necesaria y por lo tanto la comuna rural rusa tendría que desaparecer, Claro. porque seguiría el proceso de instauración de la propiedad privada de los medios de producción, que bueno, como ya sabemos,
que pasó, por ejemplo, en la gloriosa revolución en Inglaterra y en otros lugares, siempre se expropia la Claro. propiedad comunal o comunitaria de la tierra, propiedad campesina, Ujú, etcétera. Entonces, en todos esos debates, Marx ya vislumbra cierto carácter especial de Rusia, quien tiene, dadas las condiciones del campesinado y de la comuna rural, tiene la chance, la bella ocasión, le dice Marx, de saltearse una etapa, de no atravesar las penurias del capitalismo, al menos no directamente, sí indirectamente aprovechar sus desarrollos técnicos y científicos. ujú. Eh, entonces, ahí ya Rusia marca cierta peculiaridad, hay cierto desarrollo de la conciencia del proletariado ruso, y no solo el proletariado, este es otro de los puntos. Rusia, primero, es un país semiperiférico, por así decirlo, es decir, la parte asiática de Rusia no está tan conectada con la parte occidental, con Europa. Entonces, Marx creía, y Ahí está medio trabada la conexión. A ver, ahí te tengo de vuelta. Ahí está. ah, Ahí te veo. bueno, repito, Dale, dale, dale. por si las dudas. Entonces, la peculiaridad de Rusia le muestra a Marx la posibilidad que tenía el campesinado, y no el proletariado industrial, Ujú, de llevar adelante una revolución. Como él creía, ¿no?, que iba a darse fundamentalmente en Inglaterra, se va a dar en Alemania, ujú. pero bueno, no llegó a triunfar en 1919. Entonces ya Rusia venía con todo un proceso que, bueno, después se va a ir, digamos, radicalizando. De hecho, la cabeza quizá, o una de las cabezas, junto con Alexandra Kollontai y demás, de la revolución, porque bien marcabas, es una revolución encabezada fundamentalmente también por Ujú. mujeres. Va a ser el primer Estado obrero de la historia y el primer Estado obrero en establecer la libertad sexual, la despenalización de la homosexualidad y del aborto, el divorcio, hasta incluso el divorcio unilateral, y la socialización de las tareas domésticas, ¿no?, para que la mujer pueda producir o estudiar en su defecto. Ujú. Entonces, la gran cabeza de todo esto es Lenin, Sí, sí. que escribe en el exilio, luego del primer intento de revolución obrero, en Siberia, escribe justamente El Estado y la Revolución, Ujú, donde plantea un Estado burgués, el rol de la clase proletaria organizada como clase autónoma y no como furgón de cola de algún partido burgués o capitalista, como quieran llamarlo, la cuestión de la toma del poder y, bueno, lo que había sido planteado antes en el seno de la Primera Internacional de, bueno, qué hacer con el Estado. La postura anarquista era abolirlo directamente, la postura más de Marx era, bueno, necesitamos el Estado definido como el brazo armado de la clase dominante, es decir, como el monopolio de la violencia organizado en el marco de una clase dominante, ahora como herramienta para la resistencia revolucionaria, porque claramente, como enseñaba Clausewitz, ¿no?, en la guerra, toda acción le sigue una reacción. Esta es una cuestión más que nada física también. La reacción es la contrarrevolución. Claro. Y así como pasó eh, con la Comuna de París en 1871, con la guerra franco-prusiana, que los dos ejércitos se les dieron vuelta y empezaron a atacar al gobierno obrero, Ujú, lo mismo pasó con la Unión Soviética. ujú. Todas las potencias imperialistas asediando al nuevo Estado obrero junto con la vieja clase dominante que no quería perder el poder que tenía. Sí, yo ahí te hago Entonces es un caso.
te hago un punto y seguido, Sí, una coma ahí, Javi. Me parece que es muy importante y hasta trascendental en comparación hasta con otros procesos revolucionarios, cómo Lenin tiene esa claridad de no tenemos que ser furgón de cola de cualquier movimiento reformista o burgués que nos prometa, bueno, en algún momento pasadas ciertas transiciones, ¿no? Llegaremos a un estado de justicia social o de bienestar, ¿no? Común, ¿sí? Por inercia, ¿sí? Sino que eh, tiene esa visión de la madurez que tiene además la clase obrera rusa de poder tomar en sus manos la conducción del proceso con independencia de clase. ¿Sí? Porque, o sea, en Rusia existían partidos populistas y partidos, digamos, claro. de pequeña burguesía, digamos, aliada al proletariado, ¿no? Eh, pero sí es de destacar que todo el movimiento de los soviets, que ya se había desarrollado antiguamente, ¿no? A partir de 1905, y que ya tenía una trayectoria, ¿no? Esa madurez es lo que le permite también a Lenin plantear, che, estamos listos para dar el paso nosotros, ¿no? Creo que ese es un punto importante de lo que decías vos. Eh, y creo que también es muy importante cómo Lenin, eh, que es algo igual generalizado también en otras tendencias políticas, pero creo que Lenin también tiene cierta claridad en lo que respecta a la organización de un partido, ¿no? De un partido independiente. Y creo que en esa organización partidaria y, y con ciertas particularidades, ¿no? Cierta democracia interna, cierta centralización también de las decisiones en algunos aspectos, la organización del soviet, ¿sí? Creo que en ese armado, en ese partido de independencia de clase, está también una de las claves de lo que es el octubre ruso, ¿no? El noviembre para nosotros. Claro. Bueno, ahí surge también la cuestión de la organización de partidos, en este caso no de un partido común y Ujú, corriente, propio del parlamentarismo ujú, burgués, sino un partido obrero y revolucionario, claro. donde el rol no es el mismo. Ujú, La función de ese partido es hacer una revolución, es decir, derrocar el orden social vigente. totalmente. Por lo tanto, quienes forman parte de ese partido y que pueden llegar a tener cierta representación política, eh, más que parlamentaristas serían tribunos populares que llevan la voluntad popular, digamos, al frente, adelante. Y ahí surge la cuestión de la Ujú, vanguardia, es decir, una especie de fuerza especializada que debe nacer de las entrañas del propio movimiento, es decir, no, la vanguardia no es un grupo de claro. iluminados que vienen con la receta, mira, acá tenemos la revolución y la tenemos que hacer así, así, así. Va surgiendo, van surgiendo los liderazgos, así como surgió Lenin, que en, al comienzo, y esto tiene que ver con la independencia política de la clase obrera, Lenin se incorpora al Partido Socialdemócrata de Rusia. Ujú, Ya sabemos cómo terminó la socialdemocracia en Alemania, fusilando a los revolucionarios, y yo siempre pienso, ¿no? Si hubiera triunfado la revolución comunista en 1919, se hubiera evitado el nazismo. sí, 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 sí. Es justo en esos años cuando Hitler entra eh, al partido obrero Ujú, alemán. sí, sí. Pero bueno, notas al pie aparte, estaban en, como es el Partido Socialdemócrata de Rusia, los Ujú, mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques muestran esta visión que hemos mostrado recién, nomás ujú, reformista, de alianza con la burguesía local y demás. Algo que después va a ser curiosamente el estalinismo, sí. ¿no? La táctica del Frente Popular,
en las colonias y demás. Entonces Lenin se separa, él y los bolcheviques, claramente no estaba solo, se separan de esa visión y plantean justamente la vía más radical de, bueno, eh, independencia de clase y bueno, tomemos el poder. Así que bueno, después cuando se derroca al zar y el gobierno provisional, los bolcheviques y el resto de trabajadores y campesinos ven que el gobierno provisional, todo lo que dijo que no iba a hacer, lo empezó a hacer, es decir, que Rusia vuelva a la Primera Guerra Mundial Ujú. y demás. Bueno, hicieron todo lo contrario y ahí es cuando todos miran a este pequeño grupito de personas llamados los bolcheviques y bueno, ya sabemos cómo termina la historia. Claro. Sí, Eh, sí, ahí hay un punto de quiebre, ¿no? Con el tema de la Primera Guerra y también lo que era el contexto, ¿no? Un contexto donde eh, ese primer desarrollo capitalista que tiene Rusia a partir de la guerra, ¿sí? En las grandes ciudades, esa industria de guerra que tiene que desarrollar el zar para ir a combatir, ¿sí? Es lo que le termina, digamos, haciendo volver o le tira el tiro por la culata, ¿no? Como se dice. Le sale el tiro por la culata al zar, ¿no? Es interesante ese proceso. Y también es interesante eh, pensar, ¿no? ¿Cuál es el sujeto revolucionario de esta revolución? Porque siempre tenemos eh, dos grandes sujetos, si se quiere, acompañado por cierto sector del ejército, pero principalmente el campesinado, ¿sí? Como clase social, con muchos matices, con mucha poca organicidad en sí mismo, y la clase obrera que tenía un cierto contacto un poco más frecuente al habitar ciudades, ¿no? Y el contacto que se puede llegar a tener un soviet en la creación de un medio de comunicación, de una prensa partidaria. Son muy distintas las formas de difundir ideas, ¿no? O sea, una cosa es estar en el campo con tu vecino a un par de hectáreas y estar en esa fractura geográfica que estar en una ciudad. Y también son distintos los intereses, porque no es lo mismo un pequeño propietario o un obrero un obrero rural, digamos, ¿no? Un proletariado rural. Son distintos los roles y es cierto que en el campo ruso, digamos, todavía había una situación feudal, ¿no? En muchos aspectos, ¿sí? Entonces, eh, quizás la Revolución Rusa termina siendo un poco la mezcla entre estas dos experiencias, pero en sí, y esta es una apreciación personal, y quizás ahí podemos debatirlo, no sé, verás vos, eh, es el proletariado urbano, el que, el que ha puesto, digamos, la maquinaria partidaria, organizativa, ¿sí? A, a lo que fue la revolución y lo que va a ser después el Estado soviético, y obviamente el campesinado, digamos, ha sido como una marea de empuje a ese movimiento, ¿no? No sé cómo lo ves vos. sí, no, tal cual. Eh, sí tiene un rol muy importante también lo que es el campesinado, que bueno, desde la propia teoría marxista ha sido un poco despreciado, Ujú, ¿no? El famoso lumpen proletariado, eh, son los reveses de la ujú. historia. Entonces, en la disputa que tiene Marx con los populistas, ahí vemos un Marx abierto que va reacomodando sus categorías de pensamiento y su teoría a los hechos y no al revés, que sería la actitud más anticientífica, ¿no? Ujú. Es decir, hacer entrar a los hechos en el esquema y si no entran los tiramos. Eh, entonces, como dice Lenin en qué hacer, sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria, pero esa relación entre teoría y praxis es siempre dialéctica. Totalmente. Por eso decía, la vanguardia no son un grupo de iluminados, como bueno, esa va a ser la versión deformada
de la vanguardia, de que, bueno, nosotros somos los portadores de la revolución, los científicos de la revolución, y el resto no la hace, y bueno, porque, no sé, saben menos que nosotros, o están dormidos, pobrecitos. Esa ha sido la Eh, caricatura, ¿no? De la vanguardia, ¿no? De, claro, exactamente. Sí, que le hemos visto sí, acá, sí, todo el tiempo. en los 70. Eh, entonces, desde ya que, por cuestión de lógica, si apelamos a la cuestión más lógica, eh, pensemos que, como dice Marx en El Capital, o en otras partes de su obra, eh, toda sociedad vieja se encuentra preñada Ujú, de una nueva. Es decir, contiene en sí misma el germen de su propia superación. Es decir, que en términos hegelianos está preñada de negatividad, ujú, de una tendencia hacia ir más allá de sí misma, hacia la superación. ujú, Entonces, las bases del capitalismo son de un lado los proletarios, o sea, en cuanto a la ujú, producción, ¿no? La producción real. El campesinado y los trabajadores ujú, urbanos, ¿no? El proletariado. Esa clase está destinada a hacer la revolución, no por una especie de destinación milenarista, eh, como creía Popper, ¿no? Que ponía a la misma altura los judíos como el pueblo elegido y la clase obrera como la clase elegida, o sea, no. Lo siento, Popper, pero no es así. Eh, dejando a un lado que Popper era neoliberal, así que bueno, ujú. eh, dejémoslo ahí. Entonces, cada época contiene el germen de su propia superación, que implica también su destrucción. Por eso, los desposeídos, en el caso de la clase capitalista, ¿no? Los que venden su fuerza de trabajo en el mercado, son claramente los campesinos libres que se quedaron sin tierras y tienen que vender su fuerza de trabajo, y bueno, en las ciudades, los trabajadores Ujú. y trabajadoras. Entonces, la cuestión del sujeto revolucionario va más por ese Ujú. lado. Entonces, sí, claramente son ellos, hasta incluso el día de hoy, o sea, esto es vigente. Ujú. Mientras siga existiendo el capitalismo, va a existir la división fundamental entre capital y Abajo, trabajo. total. La propiedad de los medios de producción va a seguir estando en el 1% de la población, que ya sabemos que posee aproximadamente el 50% de las riquezas, aún a día de hoy. Entonces, la vigencia de la Revolución de Octubre muestra Ujú, esto. Las condiciones de posibilidad de una revolución y de la superación de una época histórica están dadas ya por la propia época. ujú. Los campesinos y los trabajadores no salen de un repollo, son fruto de este mismo proceso histórico. Sí, que tiene que ver también con las relaciones de explotación, digamos, ¿no? Materiales. O sea, no Exactamente, por una cuestión ideológica o imaginaria, ¿no? Imaginativa, es el exactamente. proceso material del día a día, ¿no? De que lo vemos, digo, bajando un poco también esto a la tierra, a los pies de cada uno de los que nos está escuchando, ¿sí? Que cualquier trabajador, docente, obrero, fábrica, lo que sea, eh, es el día a día, ¿sí? Es el día a día, es la reproducción de la vida material en el día a día, ¿no? Eh, y en esto, digamos, eh, porque está bueno esta como lección o como línea histórica, digamos, hacia el presente, ¿sí? Eh, pensarlo de esta manera, pero también es cierto que, y acá hay un juego que a los liberales les encanta, ¿no? Que cada vez que uno se mete en un debate, ¿no? Con un liberal te dice, bueno, y decime a ver en qué país, ¿no? Se ponen a jugar al juego de los países, ¿no? Le digo yo, porque enseguida te tiran, decime en qué país funcionó lo que vos proponés, ¿no? Ya es la primera, no te escuchan y ya te tiran en qué país funciona lo que vos proponés. Y no es tan mecánico Claro. todo, ¿no?
Porque con ese criterio, no sé, Estados Unidos funciona, digamos, ¿no? Hoy en día. ¿Cuáles son los parámetros para medir que Estados Unidos funciona, ¿no? Y otra experiencia, ¿no? Pero al margen de eso, y ahora ahí te dejo si querés, Javi, meterte también en esta especie de chicana que estoy tirando. eh, También es cierto que la experiencia soviética terminó fracasando, ¿no? Y creo que estamos quizás de esta vereda de la historia, eh, tenemos que ser conscientes y evitar la romantización quizás de un proceso que nos parece interesante, que nos parece incluso como proyecto político eh, rescatable, digamos, en la actualidad, pero que por diferentes cuestiones, digamos, históricas y hasta incluso ciertas contradicciones que había en esos últimos años de la URSS, eh, termina fracasando, ¿no? Entonces, no sé qué mirada tenés vos sobre el fracaso y sobre el tema, digamos, de Mm. esta chicana que tiran siempre, ¿no? Los compañeros. Sí, va de la mano. O sea, esa chicana presupone el prejuicio Ujú, de que la Unión Soviética fracasó. Primero hay que definir fracaso, exactamente. porque vivimos en un sistema político que está destruyendo las condiciones materiales de posibilidad de la existencia en el planeta, no solo de la especie Ujú. humana. O sea, ayer estaba viendo una entrevista, hay un libro que recomiendo, ya que estamos, que se llama Petro Cal. A ver, justo te trabaste ahí, Javi. A ver si lo tenemos de vuelta. Los que están ahí en el chat lo ven. A Estamos. Javi. A ver. Ahí pareciera que te estamos recuperando. Ahí Ahí estamos. estamos. Ahí estamos. Me decías, ¿el ¿Estamos de libro? vuelta? ¿Cuál era el libro? Bueno. Petrocalipsis. Ok, Lo dejo en dale. comentarios. No, no. Ya hay escasez de recursos, de gas fundamentalmente y de petróleo. Ujú, En Austria y en Alemania están preparando a la población para apagones masivos de luz dentro de 5 años. Y cómo abastecerse sin gas, no sé, con velas, no sé, con lo que haya. Entonces, es un sistema fracasado este, o sea, es un cadáver insepulto para mí el capitalismo. Falta que algún día nosotros, que somos los desposeídos, bueno, lo enterremos de una buena vez. Eh, y entran dos cuestiones que iba a mencionar con respecto a la experiencia rusa, que es eh, la cuestión del proceso objetivo y también la voluntad subjetiva, ujú. que siempre se olvida esto. A ver. O sea, el marxismo no cae en un determinismo fatalista, sino que es fundamental la conciencia de la clase obrera, organizada voluntariamente como partido, etcétera, etcétera. Ujú, Y para eso tiene que haber voluntad de transformar una realidad que nos está destruyendo. ujú. Todo lo revolucionario que podría llegar a tener el capitalismo ya no lo tiene. Entonces, ¿desde qué parámetro se mide el éxito o el fracaso? ¿Qué se entiende por éxito? Los economistas ortodoxos miden todo con el PIB, pero el PIB no te dice nada del nivel de vida de las personas, de cómo viven, de su calidad de vida, de cómo se redistribuye la riqueza, etcétera, etcétera. Justamente son esos temas donde no les gusta entrar. Eh, entonces, para mí la experiencia soviética, yo no diría que fracasó, eh, porque pensemos que fue disuelta desde arriba, de forma antipopular, eso desató casi una guerra civil, un estallido social enorme, Yeltsin sacando los tanques a la calle, hicieron un referéndum en el 91, el 70% de la población quería permanecer en la Unión Soviética, incluso del lado de Alemania Oriental. Ujú, Entonces, había algo ahí que seguía funcionando y que seguía satisfaciendo las necesidades
de millones de personas en países hoy en día olvidados, como Kirguistán, Moldavia, países de Europa del Este, que hoy están devastados y que antes tenían una buena calidad de vida porque, bueno, cualquiera podía acceder de forma muy barata a un apartamento, a un trabajo, a salud, a educación. Ahora por todo eso tienen que pagar. Bueno, es lo que pasó también en la propia Rusia. Eh, los rusos, después de la instalación, de la reinstalación del capitalismo y de las terapias de shock, perdieron en un 40% la capacidad de compra. Ujú. Es muy duro comer un 40% menos de lo que comes habitualmente. Ujú. No tengo los datos a mano ahora, si querés después te los Dale. paso, pero del proyecto Madison y de otros proyectos económicos sabemos que, por un lado, la revolución industrializó un país tremendamente atrasado, como bien señalabas, donde había siervos, donde todavía había un modo de producción muy, muy atrasado, muy feudal. En 1926 electrifican la Unión Soviética, no había ni siquiera luz eléctrica, en medio de el caos, las hambrunas, la guerra civil, las invasiones imperialistas, los bloqueos, los boicots, en fin. Eh, los rusos, incluso en la década del 60, del 70, aumentaron su estatura. Llegaron a medir 1,80 m, 1,90 m, cuando, por ejemplo, no sé, en tiempos de Lenin o en tiempos, no sé, del siglo XIX, Dostoyevsky se medía, no sé, 1,60 m, 1,70 m. Poner el primer satélite espacial, el Sputnik, llevar a la primera mujer al espacio, a la perra laica, a Yuri Gagarin. Los problemas vinieron cuando ellos se metieron en The Star Wars, ¿no? La guerra de las galaxias, como decía Reagan. Y se metieron en una carrera armamentista para la cual ellos no estaban preparados, porque Estados Unidos puede llevar adelante tranquilamente la carrera armamentista, porque si su pueblo se muere de hambre o no, a ellos no les interesa. Mueren 50.000 personas al año en Estados Unidos por falta de salud pública, por algo que tenemos nosotros, un país del tercer mundo, y ellos no lo tienen. Entonces, les importa muy poco destinar gran parte de su PBI a financiar la guerra imperialista, detrás de la cual están todas las grandes corporaciones, porque recordemos eh, al general de los marines Smedley Butler, que confesó públicamente que él era un gángster, era un mafioso de las corporaciones capitalistas. Ese es el rol de los marines. Por eso la búsqueda de petróleo, de recursos, la creación de canales como el canal de Panamá. O sea, el capitalismo sin el imperialismo no se sostiene. Y la Unión Soviética, desgraciadamente, se dejó llevar y entró en ese juego y bueno, salió perdiendo. Sí. Eh, y después, bueno, eh, acá le doy la razón a Trotsky. Él decía, si la burocracia se mantiene, ¿por qué pasó con la burocratización? Se enajena el poder de los soviets. Ujú. Hay una nueva clase ahora, convertida en clase dominante, que es la clase burocrática del Estado. Sigue siendo un Estado obrero, pero ahora los que manejan las riendas son los burócratas. Y él dijo, o son derrocados por una revolución política, es lo que pudo haber pasado, por ejemplo, en Hungría en la década del 50, o van a restaurar el capitalismo. Y Y eso eso pasó, hicieron. eso pasó. Y lo mismo pasó en China. Entonces, creo que cuando nos dicen esa chicana, bueno, el socialismo soviético para mí fue todo un éxito. Por todos los logros que tuvo y por ser pionera en un montón de cosas, como lo que mencionábamos al principio, ¿no? La despenalización del aborto, del divorcio, de la homosexualidad, el establecimiento de los comedores, la socialización de las tareas domésticas, la industrialización, convertir un país semi-atrasado y semi-feudal en una potencia y en una amenaza para el resto de países, en el país que logró
que no era un país, era una unión de repúblicas, que derrotó al nazismo. También, sí, O sea, Hollywood nos hizo creer que ellos ganaron la guerra. O sea, la ganó el Ejército Rojo, gracias al general Zhukov, a los viejos generales, gracias a las tratativas de Stalin, con Churchill, con Roosevelt. Recordemos que Churchill quiso tirar una bomba atómica en la Unión Soviética, lo propuso abiertamente como para decir, bueno, destruyamos el Estado soviético, tirémosle una bomba atómica en Moscú y listo. Eh, Después, bueno, sí, claramente, obviamente que tuvo procesos de crisis, procesos de hambrunas como el Holodomor, y problemas como cualquier otro país. Pero bueno, fue el marcapasos del siglo XX para mí, también, sí, sí, sí. porque todas las medidas que se tomaron en Estados Unidos, ¿no? Con el welfare state, eh, con Roosevelt, el estado de bienestar, la puesta en acción de las de Keynes, incluso antes de que él publique la teoría general en 1936. Eh, o sea, la dicotomía es clara. O les damos algún tipo de derecho a los trabajadores o nos plantan la bandera roja en la plaza y bueno, Sálvese quien pueda. que anda a cantarle a Gardel. Y sí, Por eso. y sí. Eh, pero bueno, después de la disolución tenemos un mundo unipolar al principio, con Estados Unidos como sheriff del mundo, y ahora tenemos un mundo, digamos, multipolar o tripolar, si querés, con Rusia, que otra vez está ahí en el tapete. Ya no es más comunista, pero bueno, es potencia claramente. Y con China, que cuando, no sé, si un liberal te chicanea, muchos te hablan de Cuba, pero ¿por qué no hablan de China? Sí, sí, sí. Que es un monstruo. Sin la base de la revolución china hubiese sido imposible todo el despegue que tuvo China hoy. Dejando a un lado la restauración capitalista y el socialismo con peculiaridades chinas de Deng Xiaoping, que para nosotros no es socialismo, porque para que haya socialismo tiene que haber abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Ujú. Yo lo definiría como un capitalismo de Estado, pero bueno, ese sería otro Sí, sí, debate. para. Pero la Ese para otro día. Si la no, no revolución vamos. rusa sí. Sí, Ese es un tremendo debate, el de China es complejo, es complejo. Eh, no, quedándome, digamos, en la Unión Soviética, obviamente yo le reconozco, como no reconocer todos estos logros y avances que vos ibas relatando, ¿no? Que, que aparte en el periodo de tiempo, ¿no, Javi? El periodo de tiempo es extremadamente corto para los logros que tiene, ¿no? Eh, es extremadamente corto. A lo que yo iba o apuntaba, digamos, con esto de no caer en una romantización, digamos, es en, en entender, digamos, las causas de esta caída, ¿no? Porque evidentemente la URSS cae, ¿no? Y ahí hay problemas, yo creo que eh, sin caer en la chicana, digamos, más trotskista, de la burocracia stalinista, ¿no? Porque también es verdad que Stalin murió a mediados de los 50 y los problemas siguieron, ¿no? Eh, yo creo que la burocratización, esto que decías vos, que va generando casta, ¿no? Eh, empieza a generar un drenaje de, primero, recursos, ¿eh? Una pileta pinchada de recursos. Por otro lado, el tema de las condiciones subjetivas, ¿no? O sea, todo un pueblo que se empieza a poner en contra inevitablemente de una burocracia que en ciertas coyunturas no estuvo a la altura, ¿sí? Estos procesos de hambruna, las colas, ¿no? O sea, son cosas que evidentemente existieron y que tienen que ver con problemas
de la planificación centralizada. Ahora bien, eh, ¿cómo manejas un Estado de las magnitudes que tiene Rusia sin una eh, administración central, ¿no? O sea, más allá del concepto de burocracia que tiene que ver con un alejamiento, ¿no? de las clases populares. Pero ¿cómo haces para manejarlo en esas dimensiones si no centralizás de alguna forma las decisiones, ¿no? En un cuerpo, digamos, que tenga esa capacidad de acción, ¿no? Pues si no también es como un desbande generalizado, creo yo, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una complejidad que eh, son discusiones que son importantes, porque si nosotros nos planteamos un futuro, un proyecto político de estas características, tenemos que ya tenerlas de antemano resueltas, porque tenemos la experiencia detrás, ¿sí? Para eso está la historia, ¿sí? Para ir observando los problemas que hubo por atrás. Y, y medio como para ir cerrando y ver, Javi, cómo lo ves, eh, una pregunta, digamos, final que quizás es una de las más difíciles y la que nos va a llevar el último tramo de este vivo, es ¿qué nos aporta la experiencia soviética? ¿Sí? Toda la experiencia soviética, con sus complejidades y con, o sea, de la revolución hasta su final. ¿Qué nos aporta para nuestro contexto actual en Argentina hoy? Porque Rusia 1917 nos queda lejísimos. ¿Sí? ¿Qué nos aporta? ¿Cómo la ves? Varias lecciones. Por un lado, ya señalaba la cuestión de la teoría y la praxis. Eh, Hay que investigar y indagar los procesos históricos a fondo para aprender de ellos, como mencionabas, ¿no? Las problemáticas de la burocratización y demás, que más allá de las críticas de Trotsky y demás, fue un proceso objetivo y que en cierta medida no se pudo detener. Ujú. O sea, muchas veces la historia no depende de lo que a mí o a quien sea le guste. Totalmente, totalmente. Es un proceso que se va dando, entonces hay que saber interpretarlo. La historia puede saltearse muchas etapas. Pienso que el teórico revolucionario no debe perderse ninguna. Eh, pero la enseñanza fundamental, dejando a un lado todas estas cuestiones que son más complejas, es que otro camino es posible. Porque pensemos lo que queramos de la revolución, si triunfó, si fracasó, si fue un desastre, lo que se quiera. La revolución se hizo. Y durante muchas décadas fue un grano en el culo del sistema. Otro camino es posible. Y ahí están las pruebas. Ahí está la experiencia histórica justamente para ser analizada. En contraste con los fenómenos que vemos hoy en día, porque en aquel entonces no se hablaba de la cuestión ecológica. Marx habla de la fractura metabólica en el metabolismo de la naturaleza, en el capital, entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Como el capital esquilma, es decir, explota a los trabajadores y explota a la naturaleza. Eso es algo que vemos hoy de forma exacerbada, pero que en aquel entonces no era un problema. La cuestión era industrializarse a como dé lugar. De hecho, el proceso de industrialización forzada durante el estalinismo fue bastante jodido. Eh, pero bueno, otro camino es posible. Por otra parte, la cuestión de la imprevisibilidad de lo que va a suceder, esto ya lo decía Hegel, el filósofo no hace futurologías. ¿Qué va a pasar? ¿Iremos hacia un socialismo, como quiera llamarse? Y no lo sé. Lo que sí sé es que la negación de esta etapa actual implica la negación, es decir, la superación de la propiedad privada de los medios de producción, y eso necesariamente va a llevar a algún tipo de propiedad comunitaria o socialista o como quiera llamarla. Pero nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe si vamos a sobrevivir, Y sí, porque, como decía antes, dentro de 5 años se prevén apagones fuertísimos.
Los gobiernos siguen haciendo como si nada, van, trapichean, ¿viste? Hacen un poco de teatro, dicen que van a reducir las emisiones y demás, pero lo cierto es que la búsqueda desesperada de petróleo y de pozos de gas a través del fracking sigue estando. Y siguen creyendo en el mito de el crecimiento y el desarrollo cuando las condiciones físicas, esto lo advierten físicos, geólogos, ecologistas y demás, las condiciones del planeta nos condicionan al decrecimiento. Ujú. Entonces, por más que los economistas ortodoxos sigan hablando e insistiendo de forma idealista y hasta infantil en que los recursos son inagotables, el planeta es finito, no es inagotable. Entonces, estamos en un proceso revolucionario para mí. Esta es mi visión de la cuestión. Yo no creo que la gente se banque que no haya luz todos los días, morirse de hambre, morirse de sed, el agua cotiza en Wall Street, esto siempre lo digo, ya están especulando con el precio del agua, con la escasez y con que se dispara el precio. Eh, Hemos visto estos últimos años insurrecciones en Francia con los chalecos amarillos, en Chile, en Haití, en un montón de lugares. Entonces, eh, en la Revolución de Octubre tenemos un ejemplo de que otro camino es posible. Frente al cinismo del realismo capitalista que te dice, no, esto es lo mejor que hay y no puede haber otra cosa. Bueno, eh, como especie humana superamos el esclavismo, el feudalismo, no sé, el modo de producción asiático, pasamos por mil cosas. Y hasta el capitalismo. Entonces, Y hasta el capitalismo en la Unión y sí, Soviética, ¿no? y sí, es Porque a veces que, nos olvidamos de eso, ¿no? Porque al volver a esta situación de vuelta, ¿no? Nos olvidamos que se pudo. Se pudo, duró lo que duró, pero se pudo. Y ¿por qué no se podría poder de vuelta, ¿no? Ahí no sé si te perdí. A ver. Eh, Me parece acá, Javi, sí, ¿no? Que vos decías se pudo. sobre el cambio climático, el tema ambiental. eh, Creo que como nunca antes está más claro que el problema es el capitalismo. O sea, toda la juventud por el clima, yendo ahí a Glasgow estos últimos días, claramente los discursos en contra de los líderes mundiales que fueron a hacer negocio, fueron a hacer un negocio a nosotros nos encajaron el hidrógeno verde, ¿sí? O sea, fueron a ver cómo lucrar con la baja de emisión. O sea, están tratando de hacer rentable la baja de emisión de carbono. Entonces, a ver si te tengo ahí. Te me fuiste de vuelta, che. Eh, entonces, bueno, ahí mientras lo esperamos, eh, claramente ahí hay una responsabilidad, ¿no? A ver, ahí lo conectamos de vuelta y ya le damos el cierre. Los que están ahí en casa, en el chat, si quieren dejarnos alguna preguntita o algo, están más que invitados. Estamos hablando con Javier de Filocrítica, es filósofo, ¿sí? Profesor de filosofía. ¿Nos quieren dejar algún comentario? ¿Qué les está pareciendo la charla? Ahí nos llega uno. Nos dice, muy agradecido de escuchar sus reflexiones. Bendiciones desde Chile, hermanes. Ahí lo tenemos de vuelta. Acá estamos. Ahí está. Bien, no, te decía esto, que se fueron a reunir allá a Glasgow para ver cómo hacer un negocio con la reducción del carbono, ¿no? O sea, fue una vergüenza. Lo que se vio estos días fue vergonzoso y la juventud de la puerta claramente expresándose. eh, y bueno, ellos mismos también lo dicen, ¿no? No digan que solamente somos jóvenes, porque también hay gente de otras edades, ¿no? No es un problema de jóvenes caprichosos y de viejos lucradores, ¿no? Me parece
que es un problema de todos, ¿no? Y que, que se ha visto, digamos, que claramente el capitalismo es el problema. Porque hace, no sé, 10 20 15 años, los ambientalistas en un grupo de ¿cómo es de estos? Ah, se me fue el nombre. Los que anuncian el apocalipsis, Javi, vos que estás más en el tema, capaz. Eh, como estos, De estos, profetas. claro, que van anunciando el apocalipsis, ¿no? Y El que profeta bueno, la va a ser algo que va a llegar, ¿no? En algún momento. Y hoy en día que está clarísimo. Está clarísimo que el problema máximo es el capitalismo. Y que soluciones de medias tintas no, ya para esta altura ya no porque cuesta el hambre de la gente, cuesta el hambre de los pueblos, y cuesta, nuestras vidas cuestan sus ganancias, ¿no? Entonces, eh, claro. ahí está la contradicción del día de hoy. Eh, Y es un tema, porque por primera vez en la historia nos enfrentamos a la extinción. Ujú. Y es un proceso social, El que nos lleva a la extinción. claro, que involucra factores biológicos, físicos, lo que ya señalamos, pero es un problema social. No va a caer un meteorito como en la época del Pleistoceno, los dinosaurios. Eso no va a pasar. Entonces, estamos ante la extinción, que es la aniquilación absoluta, no solo de la especie humana, sino también del resto de seres vivos que están siendo impactados por toda esta problemática propiamente humana. Entonces, otra enseñanza de la Revolución Rusa y del resto de revoluciones de la historia, si querés, es que la salida siempre es de abajo, no de arriba. Totalmente. De los que están allá arriba y que van al G20 o al Congreso de Ideas o se juntan, no sé, en Kioto en su momento, ¿no? En el año 2009. No podemos esperar más de lo que están dando. O sea, no esperes de un burro más que una patada. Pero bueno, veremos cómo se responde a la presión de las condiciones objetivas. Si realmente nos organizamos o si, bueno, entramos en una especie de estado de naturaleza puritiano, de bellum omnia contra omnes, guerra de todo contra todos, y bueno, sálvese quien pueda, Claro. que es una posibilidad. Sí, 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 no Las estamos exentos de posibilidades, eso, obviamente. claro, las posibilidades también, no sé, puede ser de un estado, no sé, el establecimiento de un estado totalitario donde se regule eh, la vida de las personas por una cuestión meramente sanitaria, sin cuestionar las problemáticas psicológicas de fondo. No sé, pueden pasar Sí, muchas cosas, entre ellas una revolución social que supere el orden social vigente y bueno, nos lleve hacia, digamos, una emancipación y en este caso una supervivencia de, bueno, somos los últimos, las últimas especies de mamut que están sobre la Tierra. Eh, o bueno, la distopía. sí, sí, también. Yo, Javi, ahí como reflexiones, digamos, quizás finales, creo que la revolución en sí nos puede dar muchas cosas eh, macro que sí en las condiciones específicas generales del proceso ruso, obviamente no las vamos a poder repetir, ¿sí? Leer Biblias no nos va a servir para nada, ¿no? Leer Biblias eh, no, porque Trotsky en el tercer congreso, bueno, lo dijo en esa circunstancia. Obviamente sirve para la formación, Claro, sirve para formarse como revolucionarios, como estudiosos, ¿no? Pero tratar de venir a aplicar la receta mágica, ¿no? Como hablábamos, bueno, al principio, la receta claro, mágica no va a funcionar. Yo lo que sí creo es que eh, la importancia de la organización, ¿sí? De la organización, la solidez de un partido y que tenga en su programa y lo diga explícitamente la cuestión de la revolución, ¿sí? Y sacando a veces también
sacándonos de la cabeza el tema de la violencia y de los cambios violentos, revolución entendido como cambio de sistema, que la violencia, lamentablemente, creo yo que es una condición eh, que va atada a esto, porque ningún sistema social se entrega sin luchar. eh, Claro. o sea, no va a venir Pérez Compán, Macri y Roca con la llave del Estado y nos va a decir, chicos, sí, era por ahí, era por ahí, les entregamos nuestras empresas, vamos por ese lado. Hemos sido, tenían razón, nos arrepentimos profundamente. Claro, claro, eso no va a pasar. Entonces, lamentablemente nos van a, nos va a forzar a esa etapa, digamos, de violencia revolucionaria. Pero sí entenderlo como un cambio de sistema que tenemos la suerte de que nuestros abuelos nos han dejado una ruta que, que, que podemos ver cómo la siguieron, por qué camino fueron, qué pensaban, en qué se equivocaban, ¿sí? Tenemos la suerte de tener un diario del lunes. Andá a preguntarle a Lenin cuál era el diario del lunes de Lenin. El diario del lunes de Lenin era la Comuna de París. Los masacraron, Claro. ¿sí? Dos ejércitos imperialistas, ¿sí? A los primeros de París. Entonces, hoy tenemos esa suerte de conocer la experiencia. Así que yo creo Claro. que la organización partidaria y revolucionaria es una condición fundamental para empezar a pensar algo. ¿Sí? Si no Claro. tenemos ese piso para empezar a pensar, no hay nada. Y creo que es importante y esto en algún cruce que hemos tenido, Javi, lo reflexionábamos, es importante no caer en las trampas del reformismo, para mí, ¿no? Desde mi perspectiva. Porque tiene una dialéctica que parece muy revolucionaria y justamente después la praxis, ¿sí? No se condice con la dialéctica que tiene. ¿Sí? El discurso no acompaña a los hechos, ¿no? Y lo pienso, por ejemplo, en agrupaciones como la de Grabois o Pérsico o muchos otros, eh, que sí, la dialéctica es claramente obrerista, ¿no? Los humildes, los pobres, desamparados, y después cuando van a la práctica están en un ministerio viendo cómo repartirse la guita. Entonces Claro. es muy triste que masas y masas de trabajadores queden pegadas en esa ideología que termina siendo contrarrevolucionaria, ¿sí? Porque termina siendo un tapón para la fuerza de la revolución, ¿no? Entonces, creo que esos son algunas bases sobre las que nos podemos asentar para traer la revolución rusa a nuestro presente material y actual, que es la Argentina, que estamos viviendo, que no está atravesando un momento fácil. Estamos en un momento de mierda, ¿sí? y, y que nos agarra lamentablemente de vuelta en una falta de preparación que creo que es que nos va a llevar a otra vez un fracaso, digamos, ¿no? Como experiencia histórica. Y acá soy negativo totalmente. Creo que el 2001 lamentablemente terminó en un fracaso para toda esa fuerza que se puso en la calle para derrocar un régimen y terminó con una restauración capitalista a troche y moche, a todo trapo. Eh, y tengo esa sensación de que acá va a pasar lo mismo con esto. Va a pasar lo mismo porque las condiciones objetivas están dadas y no hay una activación de ningún lado y cuando esa activación se dé, no sé qué va a pasar. No sé qué tan tarde va a ser. Así Mm. que, bueno, nada, son alertas que uno tiene, digamos, de su humilde y pequeño lugar, de donde hacemos historia todos los días. Javi, yo te quiero agradecer, si tenés algún comentario más, obviamente bienvenido. Eh, pero bueno, como para ir cerrando, Vale. No, gracias por la invitación. Ha sido un honor. Eh, y bueno, uniendo a lo que decías, comprender que las revoluciones son procesos políticos ujú, que no se pueden forzar,
Hay ciertas condiciones que no se pueden forzar. Por eso yo no comulgo con el foquismo o el voluntarismo mágico de que, bueno, la revolución la haces si querés y Claro, si no, punto. Ojalá fuera tan fácil, ya lo hubiéramos hecho, claro, claro. pero es un proceso histórico y es político, no es bélico. Ujú, Como ya enseñaba el gran Clausewitz, la guerra es la política llevada a cabo por otros medios. ujú, No es el fusil, es la política que conduce al fusil, exacto. no al revés. Es- Entonces, bueno, hay que ver cómo se van dando los procesos, cómo vamos haciendo las teorizaciones, tratando de indagar la profundidad de los procesos, ¿no? Evitar el seguidismo, es decir, hacerle sombra a las cosas, ujú, eh, o lo que también se llama el impresionismo, es decir, bueno, surge ahora la pandemia del coronavirus y ya de buenas a primeras tenés a 20 pensadores que dijeron que no, que la pandemia nos va a sacar mejores sí, y que no, que vamos a ir hacia la superación, el golpe Kill Bill del capitalismo y que no, que el capitalismo va a sobrevivir. Paren la pelota y pónganse a pensar en serio, muchachos. sí, No de buenas a primeras, sino teniendo todo el proceso en su conjunto, ¿no? Lo verdadero es el todo, decía Hegel, hay que captar la totalidad. Entonces, si llega a haber una revolución va a ser claramente mundial. Porque insisto en esto, o sea, estamos a nada de, bueno, muchachos, nos extinguimos o empiezan los juegos del hambre y a ver quién sobrevive. Empieza el juego del calamar y bueno, claro. claro. Entonces nada, a seguir pensando y sí, claramente a seguir organizándose, porque si no hay una palanca que de alguna manera direccione o incline la balanza, no hacia esta cambio humanitaria, que sería una distopía, sino hacia, bueno, como decía antes, ¿no? La supervivencia. O sea, la cuestión ya ni siquiera es ideológica, es de vida o muerte. Sí, sí, sí. Ya no es si vos sos de izquierda o de derecha, es de si querés que sobreviva la especie o no. Y el lastre que tenemos es la época histórica que arrastramos y que, bueno, nos interpela para ser superada. Ujú. O de lo contrario, nos hundimos con el barco. Bien. Así que Bueno, bueno, muchas gracias, Javi. Lo pueden encontrar en gracias arroba a la gente filocrítica. que estuvo del lado. Saludamos a todos los que anduvieron pasando por ahí. Mantuvimos un buen ritmo de gente que va entrando y saliendo, así que bueno, muy contentos por eso. Pueden encontrar después este vivo, lo vamos a dejar ahí en IGTV, así que después lo vamos a compartir por YouTube y te lo vamos a estar mandando, Javi, también para que lo puedas difundir. Creo que hablamos de Buenísimo. cosas muy importantes para nuestro presente y nuestro futuro, basadas en nuestro pasado. Así que bueno, te mando un abrazo grande y nos encontraremos seguramente cuando pinte para otra charla de estas. Un abrazo. Cuando sea. Abrazo grande. Saludos, Chau, gente. chau. Chau.